porque se viene tremendo tema que ya la veo conectada, por supuesto, para recibirla. Vamos a estar hablando nuevamente de obra social, de cobertura médica, pero en este caso de un tema que me pareció súper interesante y tiene que ver con la adicción. Que la adicción, y me gusta este titular, ¿no? No se cubre a medias, porque la obra social te tiene que cubrir en su totalidad el costo de tratamiento, de recuperación y rehabilitación por consumo. Para eso la recibimos a la abogada María del Valle Cejas, que nos va a contar todo al respecto. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Ay, hola, hola, buenas tardes a todos. Hola, Emi, gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Me encanta tenerte en el programa y sobre todo me sorprendí un poco y me llamó mucho la atención el tema porque no había contemplado, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, el tema de los tratamientos, la recuperación y demás, no estamos hablando de algo menor para nada. Y digo, qué mejor que tener en cuenta esta situación de la cobertura médica, de cómo tiene que ser, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Digo, esto arranca porque se han visto quiero arrancar con esa pregunta en realidad. ¿Se han visto muchos casos en los que no quieran cubrir la totalidad del tratamiento? Sí, 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 se ha visto mucho de esto y aparte aprovecho el espacio porque te digo que las cifras y estadísticas del IVOPE en materia, Ujú. por ejemplo, no solo de consumo de casinos o juegos presenciales, sino también de consumo online, de lo que son Uy, los sí, está juegos creciendo muchísimo además. entre los jóvenes, pero es impresionante. Los jóvenes te hablo desde los 15 años hasta los 25 años, que la Tal cual. estadística habla del 12,5. Y Ujú. hablo de los juegos y casinos online porque están dentro de este grupo de consumos problemáticos, al lado del alcoholismo, al lado de la drogadicción, y que muchas veces es silencioso porque los Ujú. jóvenes lo hacen desde su casa, desde la escuela, desde los centros deportivos, con un solo clic. Y realmente los padres muchísimas veces desconocen absolutamente lo que sucede con estas posibilidades de juego online, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos una ley que hace al abordaje de consumos problemáticos y que lo que intenta es, en primer lugar, prevenir y lograr que los jóvenes entiendan cuál es la gravedad y la peligrosidad de este tipo de adicciones, para lo Ujú. cual da desde la escuela primaria en adelante programas de prevención, ¿no? Sin embargo, muchos jóvenes, así como estoy diciendo, llegan a la edad de la adultez o aún en la niñez a graves estadísticas de adicción que requieren un abordaje ya no preventivo, sino de un tratamiento médico, farmacológico e inclusive de internación. Y en dichos casos, nuestra ley tiene prevista la cobertura al 100% del PMO por parte de las obras sociales, el Estado y la prepaga. Claro. Y de allí este tema, porque lamentablemente, como siempre echa la ley, echa la trampa, tengo que Ujú. decirlo, eh, aun cuando ya un equipo multidisciplinario con psicólogas, trabajadoras sociales, médicos, neurólogos, han dicho que se requiere una internación o se requiere un tratamiento farmacológico, la prepaga pone óbices, pone límites, no queriendo cumplir. Y bueno, estos son temas que nos afectan a todos como sociedad. Por Lamentablemente es supuesto, y así, que ¿no? nadie está exento tampoco de pasarlos, digo, ojalá que no, pero uno nunca sabe si termina en una adicción. Claramente podremos ver quizás personas que estén más propensas o no, no sé si eso se ve, se evalúa, por supuesto, pero es un poco lo que vos comentabas recién que me parece también muy interesante, esto de que sea silencioso, que uno tiene más presentes adicciones al alcohol, a las drogas, pero esto de los juegos, que encima hay cada vez, y lo ves incluso, no sé, en vía pública, en la televisión, advertencias, porque se ve hasta más en los más chicos, desde cada vez menores, y no tanto en gente más grande, ¿no? Hay menos control, me imagino también, menos control y menos conocimiento por parte de los padres, pero no deja de ser una adicción y no deja de requerir un tratamiento. Eso me parece interesantísimo como punto de partida para que todos acá, ya sean la gente que nos está escuchando o sus hijos, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que se puede llegar a una adicción. Y nadie está exento de eso. Por eso quería aclarar y sobre todo tenerlo en cuenta a la hora justamente de llegar a la parte del tratamiento. Vos recién nombrabas el PMO. ¿Podemos recordarle de nuevo a la gente por qué mencionás al PMO, qué es y por qué también es importante, obviamente? Claro, claro que sí. El PMO es el programa médico obligatorio que viene a ser una base
de cobertura obligatoria del Estado, la obra social y digamos, las empresas de medicina prepaga. Pero este es un piso, es una base que nos dice cuál es la medicación que va a entrar al 100%, al 70% en caso de determinadas enfermedades crónicas, o al 40% como la mayoría de nosotros cuando vamos a la farmacia con una simple receta y nos cubre el 40%, ¿verdad? Ujú. Eso es un PMO. Sin embargo, ese PMO establece también cuáles son los insumos en una cirugía, por ejemplo, Claro. cuál es la internación que te tiene que cubrir, cuál es la habitación que te tiene que cubrir, dependiendo los planes, muchas veces, y muchas otras veces no depende simplemente del PMO, sino de cuál es la necesidad de ese paciente. Ujú. Así, por ejemplo, hablando de este tema de adicciones, de alcoholismo, muchas veces hay centros médicos que requieren una internación breve. Hace poco tuvimos el caso de un joven, que también quiero aclarar esto para quienes nos están escuchando, son temas graves. ¿Por qué? Sí. Porque somos una sociedad muy atravesada por la cultura de estas adicciones como algo natural, como algo normal Ujú. que el joven tome alcohol. Y la estadística, Emi, es 1 de 3 jóvenes de entre 15 y 16 años. Es altísima. Es una barbaridad. Entonces, es una barbaridad. 1 de 3 jóvenes declara consumir mensualmente y semanalmente entre 5 y 10 vasos de cerveza. Por ejemplo, es muchísimo. Es Esto, muchísimo. esta alarma nos tiene que llevar a todos nosotros, primero a pedir auxilio, Ujú. sabiendo que tenemos una ley que protege la identidad de nuestros menores, que protege la identidad también de los sujetos que hagan el consumo y que quieran llegar a solicitar esta ayuda. Entonces tenemos muchísimas barreras, muchísimos obstáculos, pero también tenemos que saber que frente a la necesidad de una cobertura, de una internación breve, por ejemplo, psiquiátrica, esa cobertura la tiene que dar la prepaga, el Estado o la obra social al 100%, porque está establecido así, porque el PMO establece el procedimiento y el tratamiento completo, integral, hasta la reinserción social de esta Ujú. persona con adicciones. Ahora sí, quería profundizar después, cuando hablamos del 100%, ¿no? La totalidad, si está especificado también qué es lo que se incluye y demás. Tenerlo en cuenta para dentro de un ratito, pero antes quería justamente preguntarte, porque vos nombrabas recién el tema de que pedir auxilio y que uno puede tener obstáculos y se pueden tener un montón de trabas. Quería saber ¿cuánto interfiere en eso o cuánta implicancia tiene la ley de salud mental en estos temas también? Porque una persona, me imagino, con adicciones, bueno, hay cosas que están establecidas en la ley de salud mental, como por ejemplo que la persona tendría que ir por motivación propia, ¿no? Elegir querer el tratamiento. Perfecto, muy buena pregunta. La realidad es que esta ley es la 26934, aborda los consumos problemáticos, pero está integrada a la ley de salud mental. Ujú. Asimismo, está integrada la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y traigo este plexo, este conjunto normativo. ¿Por qué? Porque es una integración multidisciplinaria. ¿Esto qué significa? Significa primero que no estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad, sino una enfermedad psicofísico-mental. Y Sí. este tipo de enfermedades, lamentablemente, las víctimas de este tipo de enfermedades, digo víctimas porque ya te digo, tienen muchísimas barreras para la atención médica y son muy juzgadas por la sociedad. Esa es Sí, la realidad. total. Entonces, estas normas lo que intentan primero hacer es la integración social, la integración laboral, el tratamiento efectivo. Entonces, basada en este contexto, la salud mental que implica una confianza, un centro de confianza entre la persona que lo requiere o el niño o el adolescente que lo requiere y el grupo médico que lo va a atender. Por Ujú. ejemplo, habrá un tipo de adicción que requiera un centro asistencial y habrá otro tipo de adicción u otro tipo de paciente que requiera otras características. Por Claro. ejemplo, algunos necesitan del aire libre y otros quizás requieran de una internación más silenciosa, más específica, con mayor intimidad. Eso no lo decide la obra social o la prepaga, eso lo decide el equipo multidisciplinario que trata a la persona. Y esa persona, ese sujeto de derecho, necesita sentirse cómodo, en primer lugar, para poder Contenido, me imagino, atender, claro. por supuesto. Esa es la realidad. Es como, a ver, vamos a ir a algo básico de todos,
como si nos eligieran el psicólogo. Y Ujú. es muy difícil, porque la verdad es que la mente, la psiquis y lo físico va de la mano de la gran confianza que tengamos de ese profesional. Así es que en cuanto a esto hay un fallo muy importante en la jurisprudencia, que es de Río Negro, es de este año, sobre justamente un joven que necesita una internación y el joven opta por un centro en el cual siente él y su médico que va a dar buenos resultados. Por supuesto, la prepaga lo Se niega negó. y pero el juez le dice que sí, basado justamente en esto, en que no nos pueden imponer una cartilla cuando las necesidades de curación, de sanación de este paciente ya están dichas por el médico cuáles son los requisitos y las necesidades. Claro, además me imagino que cada caso es tan distinto para cada persona. Y por otro lado, sin mencionar que estamos hablando de una enfermedad, que como otras enfermedades que a mí no me eligen qué médico usar, bueno, en cualquier cuestión física, digo, ¿no? Una adicción es una enfermedad también, así que como tal debería estar hecho de la forma que vos explicabas recién. Quería preguntarte ahora sí, ¿a qué se refiere con cubrir la totalidad? ¿Qué cosas podría incluir y qué no? Me imagino que cuando hablamos de todo es literalmente todo, pero dividirte la pregunta en dos, ¿no? ¿Qué es lo que debería incluir, por supuesto? ¿Y qué hacer en el caso de que la obra social o la prepaga se niegue a otorgar esta cobertura? Bueno, mira, en sí deberían tener todas las prepagas, obras sociales y el Estado un sistema de prevención donde nosotros como adultos responsables de los jóvenes o los menores que hayan ingresado a este mundo de las adicciones podamos recurrir para que primero les den la educación y la prevención. Pero aparte de esto que está incorporado en las leyes, en caso de que ya estemos cursando este tipo de adicciones o gente que tengamos al lado, amigos, niños que conozcamos, lo que se requiere es el tratamiento médico, un tratamiento integral de psicólogos, de terapeutas, de trabajadores sociales en su caso, y asimismo muchas veces está acompañado de ese tratamiento médico, de tratamiento psiquiátrico, de tratamiento farmacológico, o como te decía, la internación cuando se requiera, sea breve o sea extensa. Eso lo determina ese equipo. Todo Bien. esto que yo estoy nombrando, la prepaga no puede limitarnos la atención, por ejemplo, psicológica del paciente diciendo que solamente va a cubrir 30 sesiones cuando el paciente lo requiera. Por razones de salud mental, eso va a depender de cuál es la prescripción del médico tratante, no de lo que diga la prepaga. Eso es Bien. uno de los casos que más se consulta, ¿no? Ujú. Porque la prepaga siempre dice, mira, son 30 sesiones al año, 2 sesiones al mes. No, la realidad es que todo va a depender de cuál es la necesidad en el ámbito de la salud y la seguridad de ese paciente. Claro, eso me parece bastante común escucharlo, ¿no? Y que suceda mucho también en otros casos, digo, cuando uno está haciendo esos trámites con la prepaga o la obra social. Y de hecho hay tanta gente que no lo sabe, que uno se queda con esas primeras respuestas bueno, cuánta gente debe haber, no solo en los casos de adicciones, pero de cualquier tratamiento que termina pagando, porque dice, no, no me queda otra, no me lo van a cubrir, hay que hacerlo urgente, tengo que pagar lo mejor, obviamente, porque uno quiere lo mejor para la persona que lo necesita, pero se puede y te lo deben cumplir como vos explicabas recién. En esos casos me imagino que se puede hacer el reclamo, vos recién comentabas el caso en el que el juez dijo que sí, con lo cual, ¿cómo se iniciaría como para así ir cerrando, no sacarte muchísimo tiempo, pero qué tipo de reclamo se hace? ¿Se hace un amparo? ¿Cómo iniciaría ese proceso para lograr esa cobertura como corresponde? Perfecto. Como siempre lo digo, es indispensable que todos los afiliados, las personas, los sujetos que requieran de esta atención, dejen asentado expresamente, ya sea vía mail, ya sea porque hayan llevado la prescripción y tengan en su mano la copia donde diga qué día hicieron la presentación de la prescripción médica, Ujú. solicitando, por ejemplo, la medicación, el tratamiento, la internación, lo que fuere, para que la prepaga, la obra social o el Estado lo niegue en forma expresa. Esto, a ver, en general no va a pasar, en general van a guardar silencio y nos van a llamar por teléfono diciendo, en vez de una sesión semanal de psicoterapia, vas a tener una al mes. En esos casos, yo lo que recomiendo es mandar un reclamo o un emplazamiento ya por escrito, que puede Sí. ser mediante una carta de documento o por un emplazamiento que hacemos los abogados de forma privada, para abrir lo que decimos las puertas de la justicia
hacia un amparo rápido y pronto de salud, como pasó en este caso, donde luego de una intimación vía carta documento, le solicitamos al juez por vía del amparo la internación breve, eran 48 horas, pero eran urgentísimas, y el juez en menos de una semana nos dio la razón, logramos la internación y el paciente ha empezado su tratamiento, se está rehabilitando, y bueno, o sea que fue toda una confluencia entre las notificaciones por escrito y el amparo de salud y por supuesto el juez que estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, totalmente. Me imagino que eso fue importantísimo, pero sobre todo el actuar y el hacer, ¿no? No quedarse con la negativa, sino encargarse, como bien vos decías, de reclamar lo que corresponde y siempre por escrito. Eso me parece uno de los datos clave que no siempre uno tiene en cuenta porque entre que vas de forma presencial o hablas por teléfono, digo, faltan cosas que queden por escrito, así que eso lo vamos a recordar también en un ratito. Además, el tema de los amparos, y con esto sí ya te libero, pero recordame, normalmente si se hace un amparo, tengo entendido que en general se responde bastante rápido. Digo, los días que tiene para pronunciarse la obra social o la prepaga son poquitos, ¿no? Normalmente terminan respondiendo. Mira, en materia de amparo, lo que siempre tenemos que plantearnos es que vos al plantear un amparo planteás lo que se llama una medida cautelar, que es una Sí. medida urgente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no tiene tiempo de espera. Si tu Ujú. prepaga no te quiere cubrir, por ejemplo, una cirugía y corre peligro tu vida, realmente va a ser muy rápida la resolución del juez. Yo como abogada voy a interactuar de manera muy rápida también, planteando un amparo y haciéndole saber al juez que me están negando el derecho a la vida, básicamente el derecho a la Claro, salud. totalmente. Entonces, siempre el amparo depende de qué tipo de prestación está en juego, ¿verdad? Si se está poniendo en juego la salud o si no, cuál es la urgencia o no lo es. Entonces, pero la respuesta siempre es muy rápida y desde que sale la medida cautelar, generalmente la respuesta de la prepaga también lo es. Son muy pocos las prepagas o las obras sociales que con una sentencia favorable no cumplan dentro de las 48 horas o la semana dichas prestaciones. Bien, queda clarísimo y está buenísimo saberlo también. Ahora lo vamos a repasar, pero bueno, tenemos que seguir. Me encantó el tema, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Me parece algo para incluso seguir profundizando y sobre todo siempre resaltando el tema que lo nombraste vos a lo último, el derecho a la salud, ¿no? Y el derecho a la vida y bueno, y más en estos casos que como también dijiste en la charla, muchas veces no se les presta tanta atención o se los margina porque estamos hablando de adicciones. Así que más importante me parece aún. Pero ahora sí, te libero y como te decía recién, te lo agradezco muchísimo. Te espero la próxima cuando quieras, por supuesto, y que tengas un lindo día. Bueno, gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Así es que los saludo y estén muy atentos a los celulares de los más jóvenes porque esa estadística del juego online tiene que llamar la atención de los padres. Totalmente, lo vamos a recordar ahora también. Gracias, María. Adiós. Bueno, gente, ahí estábamos, la escucharon, estábamos charlando con la doctora María del Valle Cejas, que les recuerdo el nombre y se los pongo ahí en pantalla por si necesitan asesorarse, por supuesto, sobre este tema de adicciones y obviamente cómo la obra social prepaga o incluso el Estado, como explicaba ella recién, tiene que cubrir la totalidad del tratamiento de recuperación, de rehabilitación. No hablamos solamente de consumo de drogas, hablamos de adicción en general. Justamente me pareció muy interesante cómo arrancamos y cómo cerramos con esta situación que se ve cada vez más seguido con respecto a la adicción al juego y no solamente en personas adultas o mayores de edad. Todo lo contrario, se ve cada vez en personas más jóvenes, en niños, porque ya estamos hablando de niños, ni siquiera adolescentes. Con lo cual, sí, totalmente a prestar atención. En segundo lugar, más que nunca prestarle atención a este tipo de enfermedades, porque son enfermedades, pero muchas veces silenciosas, muchas otras veces sin tenerlas en cuenta porque estamos hablando de algo grave como una adicción, pero principalmente tener muy en cuenta, como siempre que hablamos de este tipo de reclamos y de amparos de salud, tener en cuenta el derecho a la salud, reclamar lo que corresponde, hacer un amparo si se necesita, asesorarse con abogados como María del Valle que nos acompañaba hoy, porque te tienen que cubrir la totalidad, está incluido en el plan médico obligatorio. Corresponde que te den lo que corresponde, valga la redundancia, lo que dice el médico, lo que dice el equipo, que es interdisciplinario y que muchas veces se necesitan coberturas y servicios o medicaciones a la medida de cada paciente en este caso. Para esto y muchísimo más se pueden comunicar también con ella. Ahí encuentran sus redes sociales, @amparandosalud, todo junto, como lo ven en pantalla, lo recuerdo en un ratito, @amparandosalud o la doctora María del Valle Cejas que nos acompañó recién con este temazo sobre la cobertura total para
para el tratamiento y rehabilitación de adicciones. Importantísima información. Sepan, y con esto cierro la nota, como siempre, y el consejo principal que nos daba en este caso la invitada, de tener todo por escrito, de cada vez que necesiten hacer un reclamo, un emplazamiento a la obra social o la prepaga por una falta de cobertura, ya sea en este caso de adicciones o en cualquier otro, que tengan todo, absolutamente todo, por escrito y bien guardado, porque eso es lo que van a necesitar para hacer el reclamo, por supuesto, y para que tengan una respuesta favorable de parte, en este caso, no solo de la obra social, sino del juez, que las va a obligar, obviamente, a prestar esa cobertura. Qué rápido se me pasó, no puedo creer los pocos minutos que nos quedan, tengo que ir más rapidito, ustedes me lo dirán, pero la información estuvo súper interesante. Recordá que la podés volver a escuchar a María del Valle charlando sobre este tema en nuestro canal de YouTube. La entrevista y el programa completo quedan grabados como siempre, así que lo podés volver a escuchar, mandárselo a quien quieras y anotarte todo lo que dijo recién nuestra invitada, porque te aseguro que está buenísimo tenerlo y saberlo siempre, como dije recién, con este u otro tema, para reclamar lo que corresponde a tu obra social, prepaga o mismo al Estado. Seguimos con lo último y ya se nos va el programa, así que en estos escasos minutitos que nos quedan, seguimos, cerramos y quédate porque voy a comentar todo lo que les prometí sobre las becas Progresar.